Tampoco no está funcionando esta madre. Muy buenas noches, mis queridos amigos televidentes de su programa Entendamos la Economía. Soy su amigo, el doctor Fausto Alzati Araiza, conductor de este programa, de todos los jueves a las 8 de la noche. Entramos ahora con un poquito de retraso, pero aquí estamos. Esta noche vamos a tener una conversación muy interesante con un mexicano poco común. Me acompaña para conversar con nosotros aquí el ingeniero egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, Gerardo Castilleja. Gerardo, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gerardo lleva 20 años asociado con un personaje que quizá algunos conozcan, algunos no, un personaje pues muy controvertido, pero muy interesante, cuyo nombre es Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche es norteamericano, creo que economista o financiero, ya nos explicarás más. Y LaRouche, mis queridos amigos, lleva pues más de 20 años, quizá 30, 40 años, no sé, Gerardo nos va a precisar, proponiendo una alternativa al sistema monetario. LaRouche piensa que se necesita crear un nuevo sistema financiero internacional, mundial, con algunos postulados, como por ejemplo, que suenan muy atractivos. Vamos a ver y a discutir qué tan importante, qué tan factible, qué tan realista es esto que propone LaRouche, que es, por ejemplo, la eliminación de deudas impagables. Dicen, debido a su ridícula naturaleza de usura y restricción a la verdadera inversión productiva. La separación de la banca comercial de la banca especulativa para proteger la economía productiva, aplicar medidas proteccionistas como el control de cambios. Con lo anterior íbamos más o menos bien, pero aquí sí yo ya en lo personal empiezo a diferir, para evitar ataques especulativos a las monedas nacionales, etcétera. Entonces, para empezar la conversación le cedo la palabra a Gerardo, que nos empezará a explicar un poco esta propuesta de LaRouche y en qué consiste, y luego veremos pues si tiene pies y cabeza o es nada más, digamos, algo que suena bonito pero no ha sido probado en ninguna parte del mundo, y cómo en su momento podría esto funcionar a nivel de un país, si ustedes quieren, México para empezar, y luego pues a nivel mundial, ¿no? Claro. Fausto, pues gracias por Te escuchamos, Gerardo. Gracias, buenas noches gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Es un placer, mira. Hablar de la situación mundial en este momento es un aspecto fascinante por la potencialidad de lo que se está desatando. Tenemos una situación interesantísima en Europa. Podemos ver qué ha pasado en las últimas semanas. Tenemos un nuevo gobierno en Grecia, que siendo Grecia una nación pequeña, con una economía limitada, muy limitada, Grecia está poniendo en jaque al sistema financiero mundial. Por una razón: el gobierno que llega ahora, la coalición de partidos que están ahora gobernando Grecia, con joven Alexis Tsipras, ¿no? Muy carismático, mucho, joven, un joven inteligente, pero a lo mejor un poco demagogo, ¿no? Pues no debemos juzgarlo cuando apenas tiene unas semanas en el poder. Yo diría que se tiene que ver no solo lo que está planteando Grecia, sino lo que está haciendo. A escasas semanas de tener el cargo, Tsipras está planteando... Yo creo que el antecedente que quizá nuestros televidentes deberían conocer es que Grecia tuvo un grave problema macroeconómico, ¿no? Los gobernantes griegos se pusieron a gastar imprimiendo dinero, recursos que no tenían, ¿no? Hasta que llegaron, bueno, por lo menos yo estoy diciendo lo que entiendo, me corriges ahora, hasta que pues llegaron a la bancarrota, llegaron a la quiebra primero de los bancos griegos, de los cuales huyó el ahorro, como suele ser en esos casos, se fue a buscar refugio en otras partes, y el gobierno, bueno, pues finalmente con un sistema parlamentario, ¿no? Tipo sistema parlamentario europeo, cayó, pues, pero Fausto, cayó en crisis, tuvo que declarar bancarrota, y Grecia quedó como un paria del sistema financiero europeo, ¿no? Nadie quiso entrar al rescate. Y entonces, después de esta crisis que tuvo costos con el clásico, entró el Fondo Monetario Internacional y entró el clásico esquema de rescate, digamos, ¿no? Con medidas de austeridad severísimas que duraron varios años, ¿no? Pero hay algo, Fausto, mire, es que no es, perdón que te interrumpa, no es un problema de Grecia. El problema es el sistema financiero. Si uno analiza la situación griega... Pero terminemos con el cuento de Grecia, porque, para que la gente entienda lo que pasó. Entonces, finalmente Grecia quedó pues fuera prácticamente fuera del circuito económico mundial, como un paria, y europeo, ¿no? Y entonces esto trajo una austeridad muy fuerte, que duró varios años. Eso nos llevó a un debate muy importante que está presente y que ahora está como dando la vuelta, que es el famoso debate de si la austeridad es o no un remedio. Yo ahorita te doy mi postura, quiero conocer la tuya, que ya más o menos me imagino por dónde va. Entonces, como respuesta a esa terrible austeridad, la gente reaccionó y en las últimas elecciones se volcó detrás de Tsipras, que les ofrecía ponerle un fin a esta austeridad. Ya ahora queda electo primer ministro y bueno, acaba de lograr un triunfo importante, porque logró que después de unas negociaciones de los últimos 3 o 4 días muy pues difíciles, muy tensas, que tuvieron lugar creo que en Alemania, ¿no? Finalmente Angela Merkel dio su brazo a torcer y decidió darle algún apoyo económico para que supuestamente Grecia empiece a recuperarse, ¿no? Bueno, déjame decirte, esta es la versión que se oye en los medios, pero no es en realidad lo que está ocurriendo. Grecia, como muchas naciones de Europa, todas las naciones de Europa, enfrentan la bancarrota, pero no de sus naciones, sino la bancarrota de un sistema que lo que ha venido haciendo ha sido imponer condiciones cada vez más insoportables de austeridad, al mismo tiempo que se recortan los sectores estratégicos
de crecimiento, de inversión, del Estado, gasto social, la Banca Central Europea inyecta liquidez a través de rescates financieros que no van a la población, sino que van al circuito de los propios bancos. Lo que ha recibido Grecia de 2009 hasta ahora, hasta 2014, a finales de 2014, lo que ha recibido Grecia ha sido 5 años. 5 años de inyecciones de casi 200.000 millones de euros, y solamente se ha quedado en Grecia el 3%. El 97%, y me estoy yendo... Entra y se vuelve a ir. Claro, porque lo que está ocurriendo en este momento, Grecia es un magnífico ejemplo. Como lo que pasó aquí en 82, más o menos. Es en realidad, sí, es en realidad el juego de la banca controlada por dos centros financieros mundiales, Londres y Wall Street. Y es un gran fraude lo que han montado. Ahora, sí, esta es la razón que Grecia, a diferencia de otros gobiernos europeos, está entendiendo que el problema no es que ellos, no fue culpa de ellos que ni siquiera recibieron los recursos. El problema es que la propia banca emitió tal volumen de deuda y creó los mecanismos para, entre ellos, estar siempre manejando una estructura de especulación financiera, creando grandes ganancias, una economía ficticia. Bueno, lo mismo que pasó en Estados Unidos en 2008, ¿no? Por supuesto, pero entonces la diferencia es que este gobierno se atreve a decir que lo que se requiere se tiene que revisar la deuda. Los griegos dicen, nosotros no queremos salirnos del euro por ahora, pero sí necesitamos que el programa económico que vamos a implementar comienza vamos a cancelar las privatizaciones, vamos a detener los despidos de la burocracia y no vamos a afectar más a la población. La respuesta que vino de Alemania, como tú lo mencionaste, la respuesta que vino del Eurogrupo fue una relámpago de histeria diciendo claro que no, y empezaron las amenazas. Grecia se ha mantenido porque sabe muy bien que el sistema financiero, los grandes bancos, no es que no quieran perdonar deudas, no quieren hacer quitas a las deudas, no pueden perdonar, porque el sistema financiero no va a reconocer, este establishment financiero no va a reconocer que esas deudas en realidad no valen, no tienen valor. Hagamos un ejercicio breve para todos nuestra audiencia. ¿Sí? Si tomamos todas las deudas de las naciones, todas, la de México y la de Sudamérica y la de Europa, tenemos... Pero a ver, te interrumpo, nada más te hago un breve corte porque sigo tu argumento, pero por ejemplo aquí tuvimos el caso pues de los 3 ceros, ¿no? Olímpicamente, mi querido amigo, ¿no? El doctor Aspe, en ese momento secretario de Hacienda de mi gran amigo y ex jefe, el presidente Carlos Salinas, pues logró en una negociación quitarle 3 ceros a la moneda y ya, ¿no? La moneda se le quitaron 3 ceros, lo cual aparentemente es como una reapreciación de la moneda, y volvimos a estar en el circuito financiero con deudas que valían 3 ceros menos, ¿no? Y entonces otra vez pudimos entrar al mismo circuito del crédito internacional, es que este sistema es un sistema monetarista, y estos monetaristas son como brujos, ¿verdad? Pueden aparecer y sobre todo desaparecer no solamente ceros, desaparecen el futuro de la población. Entonces, lo que pasa con... A ver, ¿eso por qué? Claro, porque lo que están haciendo... A ver, veamos, solo para terminar este ejercicio que les propongo. Todas las deudas de las naciones suman 2 billones de dólares. 2 billones de en millones. El sentido español, sí, 2 millones de millones de dólares. Eso es lo que suman las deudas de las naciones. Lo que en inglés sería trillion. 2 trillions, sí, 2 trillions. Pero los bancos, en esta farsa que han venido levantando, que le llaman el sistema monetario actual, tienen 2.000 billones de dólares, 2.000 billones, o sea, 1.000 veces más de emisión de papel, principalmente en derivados financieros, que no tienen ningún valor.
No hay forma de respaldar esos documentos. La Por bancarrota... ejemplo, los famosos SDRs, ¿no? Los hay una... derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario, ¿no? Y que se suman a las reservas de los países como parte de las reservas de los bancos centrales. Por supuesto. Y que entonces, yo creo que es interesante explicarle un poco algo que no todos los que no son especialistas en esto saben. Yo creo que la gente no sabe cómo es que los bancos hacen dinero, ¿no? Lo hacen robando. Y hay que explicarles cómo lo hacen. A ver. Acaba de la ley le permite al banco, por ejemplo en el caso de México, mantener una reserva pues, de 1/5 parte de lo que supuestamente emite, ¿no? Entonces, las otras 4/5 partes es dinero que el banco hace. Por ejemplo, si yo deposito 100 pesos en Banamex, Banamex guarda esos 100 pesos en su reserva, pero tiene derecho, conforme a ley, de emitir otros 400 pesos de activos financieros respaldados por mis 100 pesos, ¿no? Y lo mismo el Banco Central, el propio Banco de México, no tiene en sus bóvedas, como ni siquiera lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, oro o respaldo, digamos, firme, sólido, suficiente para respaldar todo el circulante que tiene girando. Y entonces ahí entran los llamados eurodólares, ¿no? Que son dólares que se emiten, se expiden, se imprimen, y algunos ni siquiera se imprimen, son puramente registros financieros digitales, ¿no? Basados esa es la gran ficción, pero esa es la gran ficción del sistema financiero actual. Estas estructuras, estas burbujas que los propios banqueros aceptan que están por todas partes, están estallando. El gobierno griego entendió, y esta es una aportación de nuestro fundador Larouche, desde hace años dijo, este sistema va a terminar por morir. Lo que tenemos que hacer es regresar al verdadero concepto de crédito federal que viene precisamente en la fundación de los Estados Unidos. Sucede que los tres cerebros... Hamilton. Claro, uno de los tres, Hamilton, Franklin y Washington, son el cerebro de la creación de los Estados Unidos. Hubo otros que eran... Por eso está su efigie en el codiciadísimo billete de $100, ¿no? De Benjamin Franklin, ¿no? Pero entonces hay que entender para que nuestro público nos siga. Pero háblanos más de Hamilton, a ver. Hamilton fue en realidad... ¿Su nombre completo? Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, sí. Él, Washington, descubre este talentoso joven y luchó en la guerra de independencia, tuvo incluso un cargo, creo que ser mayor en el ejército. En el ejército encabezado por Washington. Claro, sí. Y Hamilton era un genio. Cuando Estados Unidos conquista su independencia, Hamilton entendió que el enemigo histórico era Inglaterra, y que Inglaterra controlaba a través de su compañía de las Indias Orientales, bueno, eso todavía no existía, pero a través de su estructura de banco, lo que hacía Inglaterra era, había establecido su poderío colonial en base al libre comercio, que ya existía. Ahí están los grandes precursores ingleses del libre comercio. Ellos traficaban esclavos. Con Adam Smith, ¿no? Claro, por supuesto. Y estaban, además de traficar esclavos, ellos tenían su política oficial hacia las colonias y hacia todo el mundo, era el libre comercio, y además, muy importante, era la trata de esclavos. Era el mercado en el cual ellos compraban, y ellos no tenían plantaciones, ellos iban y compraban y vendían esclavos a todas partes. Y iban y compraban y vendían también commodities, ¿no? Es decir, los productos de las plantaciones. Crearon bancos específicos para poder... Y apoyaban y protegían a los piratas que robaban el oro de los galeones españoles. Los condecoraban. Claro, Morgan, el famoso pirata Morgan, que asaltó 3 veces Campeche, por ejemplo, ¿no? Era Sir no sé qué Morgan, ¿no? Ese es el imperio. Ese es el imperio que además funda bancos para lavar el dinero de las guerras del opio contra China. A China le inundaron de opio,
y el opio lo traficaban los ingleses, lo traían de la India y lo metieron a China, que no se conocía el opio, crearon una epidemia enorme y ganaron la guerra, inundándolos en una epidemia. Entonces, y luego las guerras por el té. Claro, y por entonces Inglaterra tiene una gran experiencia en lo que significa destruir naciones, arruinarlas y robarles a través de los mecanismos de libre comercio. Ahora es más sofisticado, pero finalmente es de estructura y del imperio. Hamilton, como genio que era, entendió que había que liberarse de ese sistema colonial, y entonces establece un sistema de banca nacional, que es la idea original de Hamilton. Tiene que haber un banco de la nación que responda a los intereses de la nación. Pero la Reserva Federal, que por cierto mucha gente no sabe, que es un organismo privado. Sí, eso es la Reserva Federal es una creación después, monetarista, ¿no? Sí, porque Hamilton lo que hace es que crea el Banco Nacional, y las 13 colonias que formaban sus orígenes de los Estados Unidos, sí, conforman en ese momento desde Nueva York, porque eso es lo interesante. En Nueva York él levanta el sistema de banca y protege a las colonias, usando la propia deuda que tenían las colonias. Él, a través del banco, empieza a hacer una emisión de crédito a estas colonias, con el propósito, como lo escribe en sus tratados sobre las manufacturas, sobre la banca, de desarrollar las manufacturas. Él lo que está buscando es aprovechar, está apostando el gobierno norteamericano en sus inicios al ingenio, el trabajo, la determinación del ciudadano para progresar, para desarrollar maquinaria. Y lo que tenemos es una historia en lo que los Estados Unidos crea el sistema más eficiente económico que se había conocido, y esto es 90 años antes que naciera Marx. Lo crean, y el Imperio Británico siempre buscó la forma de subvertir ese sistema. Claro. Y lo hicieron a través, tuvieron agentes en los cuales ellos destruyeron el Banco Nacional, se volvió a instaurar. Aquí la cuestión... Bueno, yo en lo personal pienso que Marx es muy mal economista, era un buen sociólogo, un historiador brillante, pero como economista, francamente, no creo que haya sido muy bien. Marx ataca al sistema americano de economía, claro. Lo ataca, y lo ataca específicamente a Hamilton. Lo ataca hasta donde cree que lo conoce. Muchos dicen, LaRouche piensa igual, que Marx en realidad fue un agente británico, y es interesante ver la historia de Marx desde esta visión. Ahora, para ver al tiempo presente, ¿sí?, en retrospectiva, pero viendo ahora, tenemos que existe en el mundo una estructura de cooperación que en julio del año pasado se reúnen en Brasil los países que ya venían trabajando juntos, pero en julio del año pasado arranca una estructura para crear un nuevo sistema económico basado en lo que LaRouche por más de 40 años trabajó con China, con Rusia, con la India, y se crean formalmente los BRICS, la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se vuelve una asociación funcional donde ellos plantean que se tiene que establecer un mecanismo de cooperación que permita que este sistema financiero que va de salida sea reemplazado por un sistema diferente, y fondean, bueno, en ese momento plantean la creación del primer banco de desarrollo de los BRICS. Lo fondean con $100,000 millones. Hubo muchas críticas porque dijeron eso no es nada. ¿México participa en esa iniciativa? No. Sin embargo, en esta estructura de los países BRICS empieza a haber una expectativa muy grande, porque estos $100,000 millones con los que comienza el Banco BRICS son dirigidos a desarrollo, exclusivamente obras de desarrollo de gran escala, de gran envergadura. Infraestructura física. Claro. Por ejemplo, un nuevo canal interoceánico en América, que está ubicado... El que quieren hacer en Nicaragua. Ya están comenzando a hacer. En diciembre comenzó. Este canal va a... ¿Tiene sentido, Gerardo? Absolutamente sí. ¿Que Panamá está tan saturado? Panamá tiene 100 años. Es un canal que sigue funcionando bien, pero con el viejo sistema de esclusas. Sí, pero... copiado por el de Suez.
Sí. Y hecho por la misma empresa, O sea, que desarrolló Suez, ¿no? Así es, sí, una empresa estadounidense. El canal es bueno y funciona, pero ya es insuficiente, no solo para las necesidades presentes. Vamos a tener, lo que más puede hacer el canal de Panamá, ya con su ampliación que está en proceso, es manejar barcos, cuando mucho, de 180,000 toneladas. Correcto. Pero los supercargueros que ya están Claro. navegando en el mar son de 380,000. Entonces, Ya no caben por Panamá, ya no pueden. no pueden. Entonces se requiere un canal, Claro. y el canal de Nicaragua es un canal de dimensiones asombrosas. Es un canal de 278 kilómetros. Por lo que entiendo, lo piensan construir aprovechando mucho la propia geografía nicaragüense, ¿no? Sí, el lago interno que el tiene. lago interno, y entonces es nada más cuestión de conectar ahí los océanos a través de ese lago, que supongo tiene la profundidad suficiente para transmitir esas naves de ese calado, ¿no? Van a ser 2 superpuertos en cada costa, y además van a hacer internamente, van a colocar en el lago un centro turístico, van a poner un aeropuerto de alto nivel, Claro. y van a tener también una serie de obras adicionales que cambian por completo a Nicaragua. ¿Y quién es el inversionista? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está financiando esto? Directamente China. Directamente. Ay, qué cosa más. Y la empresa china que está a cargo es la empresa más grande, HNKD, es la empresa más grande que China tiene en obras de infraestructura. NKD Es una empresa que, bueno, ha hecho una cantidad impresionante de presas, ¿sí? obras de presas, a- gran infraestructura. Sí, China de este Aquí no momento. han entrado todavía. Bueno, a eso es a lo que iba. Porque China ha estado muy interesado en desarrollo ferroviario mundial. La más grande red. O sea, son los que iban a hacer el famoso tren que se vino abajo. Exacto. Y- El gobierno mexicano ha estado buscando la alianza con China. Y cada vez. Pero no se ha dado, ¿no? No, porque hay una presión enorme. ¿De No, los Estados Unidos? por supuesto, de la banca en general. No podemos ser ingenuos, porque lo que se está buscando dentro de los círculos financieros, el establishment monetarista en Wall Street, ellos ven como un gran riesgo el que México se siga acercando a China, porque, bueno, China ha definido a través de los BRICS la infraestructura que ellos quieren ayudar a levantar, la conectividad de la cual habla el gobierno chino, que de ellos plantean que el mundo va a tener que pasar a un sistema mundial de infraestructura, de conectividad, reviviendo la vieja ruta de la seda de Marco Polo. Pero ahora sería una ruta de la seda en donde desde O sea, de Europa a China a través del Medio Oriente ajá, a través de y el trenes, desierto de Gobi, claro, a través de trenes de alta velocidad, que cruzan el desierto de Gobi. van a cruzar el desierto, Ah. van a cruzar Siberia, porque también van a extender esa ruta de la seda, la van a extender hacia el norte, van a hacer varias ramales. Ujú. Hay un ramal que va a conectar desde Europa y va a cruzar todo lo que es la Europa que conocemos, la Europa occidental, Ajá. la Europa oriental, va a cruzar todo Rusia, y al llegar a Siberia Entonces finalmente va a cruzar por el estrecho van a de Bering en terminar América. con aquella frase de Mark Twain, ¿no? ¿Cuál? Que dijo: the east is east, the west is west, Bueno, sí. and the twain shall not meet. ¿No? O sea, el este es el este, el oeste es el oeste, y nunca se encontrarán. Bueno, Bueno, pues eso va a acabar, ¿no? eso acaba, porque además de la ruta de la seda terrestre, además está la ruta de la seda marítima. El 90%, Que esa es que por el canal de Suez, a eso vamos. ahí empezó, Egipto, por el canal de Suez, el Golfo, bueno, el mar Arábigo, Golfo Pérsico, ¿no? La vuelta a la península, y luego toda la vuelta a lo que es Indochina hasta Hong Kong, ¿no? sí. Los egipcios, Ah. que tienen un nuevo gobierno, el nuevo gobierno decidió que la obra fundamental con la que se está levantando Egipto es la ampliación del canal de Suez. Y efectivamente, es una gran obra que ya comenzó también desde el año pasado, que está... Pero el canal de Suez no está en territorio egipcio, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. ¿Ah, sí? Es de soberanía egipcia. Ahora, ellos lo van a ampliar, lo van a ¿De los dos lados?
Sí, 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 es totalmente Está egipcio. todo dentro del territorio egipcio. Todo es dentro de ellos. Ahora, ellos lo van a aumentar 2,5 veces. Por eso la disputa del poder en Egipto tiene Tiene nombre y toda apellido. esa- Claro, es que, Fausto, cuando se empieza a analizar la situación del mundo desde esta perspectiva superior, donde tienes un sector del planeta Ajá. que está buscando reorganizarse, establecer otra vez un mecanismo de desarrollo, de no seguir condenando a las poblaciones a sufrir la austeridad draconiana del sistema y la que desaparición. además no resuelve nada, por Que lo que además hemos todo podido lo ver, complica, ¿no? todo Que lo es un complica. poco lo que ya hoy vienen diciendo. Bueno, ¿y qué ganamos con la austeridad, no? Ganan los bancos. Claro. Y entonces una parte del mundo, una región entera, está peleando por un nuevo sistema y la otra está renuente. Lo que se está, y a lo que creo que también que pudiéramos abordar, Sí. lo que se está preparando, Fausto, es necesario que lo analicemos con toda profundidad. Se está preparando una guerra contra Rusia. Eso es lo que se está desarrollando. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿Por básicamente... el gas natural? Eso es un pretexto. Rusia, junto con China, son la parte, el eje o el engrane principal de este nuevo sistema. La India está embonando dentro de este nuevo sistema. Bueno, ahí hay un poco la reflexión de la diferencia, ¿no?, entre imperios terrestres e imperios marítimos, ¿no? Un poco la idea es que, digamos, Inglaterra y luego de alguna manera los Estados Unidos son grandes imperios navales, ¿no?, que a través del control y el dominio de los mares y de las rutas comerciales, pues lograron construir una hegemonía global. Bueno, en los Pero ajá, el gran imperio continental, el primero, el más grande, fue el mongólico, y duró muchísimos siglos, ujú. y logró muchísimos siglos. De hecho, bueno, pues llegó hasta lo que es China, ¿no? El imperio del Gran Khan y todo esto, que viene del Khan mongol. Sí, Y entonces, ese imperio terrestre, pues ahora como que de alguna manera se vuelve otra vez un eje, un polo, un centro importante. sí, porque cuando tú llevas infraestructura, ¿Mm? por ejemplo, desarrollas una conexión entre las costas chinas y los países escandinavos en una red de ferrocarriles de alta velocidad, lo que primero que vas a tener es una gran capacidad de movilización de carga y pasaje. La infraestructura de estos trenes está basada en que 100 kilómetros al parejo de que estos trenes van, 50 kilómetros de un lado de la vía y 50 En kilómetros el, de otro lado. en el famoso derecho de vía. Sí, tú tienes corredores de desarrollo, donde vas a poder, aprovechando la vía de comunicación, puedes empezar a desarrollar proyectos. de Eso no transporte tiene de agua. nada nuevo, Gerardo. Así se inició la industria petrolera en México. Y así Wendell Pierce, constructor inglés, amigo de Porfirio Díaz, con quien tenía contacto a través de su sobrino, el famoso Félix Díaz, que medio hablaba inglés, y de Ibli Mantur, vino a dragar el puerto de Veracruz, que estaba todo asolvado, el viejo puerto de Veracruz que fundó Hernán Cortés, el primer puerto de esta América nuestra. Y entonces, después de dragar el puerto de Veracruz, Díaz lo convenció y le dijo: vamos a hacer un ferrocarril. ¿Qué es eso de un ferrocarril? Le explicaron a Díaz que era un ferrocarril, y entonces decidieron hacer el ferrocarril Veracruz-México. Y al estar haciendo el ferrocarril, estos empezaron a ver las chapopoteras, y de ahí empezaron las primeras concesiones petroleras que coincidieron después con Tamaulipas. Recordemos que el primer pozo petrolero del mundo se perforó en Pensilvania en 1865. Entonces, si vemos las fechas del porfiriato, pues el petróleo llevaba 15, 20 años Claro, de haberse descubierto. aquí hay una Y entonces los derechos de vía son muy importantes, no son casuales. Si estos señores están construyendo esos ferrocarriles a través del gran macizo continental, y traigo a colación un texto muy importante que seguramente conoces, y si no te lo sugiero,
del gran historiador británico, quizá el más grande de ellos, Arnold J. Toynbee, Sí. que se llama Mankind and Mother Earth, la humanidad y la madre tierra. Entonces él dedica ahí varios capítulos a lo que él califica el mayor imperio, pero imperio terrestre, distinguiéndolo de los imperios marítimos, que era el imperio mongol. Déjame mencionarte algo. Precisamente porque el imperio británico se había desarrollado en los mares, ellos siempre vieron con recelo el desarrollo hacia el interior, inland, hacia el desarrollo hacia adentro. Por eso, lo importante de los ferrocarriles, que lo entendió el gobierno estadounidense también, ellos desarrollaron la red de ferrocarriles. Y luego de carreteras. Pero primero los ferrocarriles, la más gran grande, cuadrícula de carreteras, claro, de costa a costa y de frontera a frontera. Que hizo Roosevelt. Bueno, Franklin, desde antes, ¿sí? Lincoln fue uno de los grandes, a pesar de las guerras, él estaba determinado a que Estados Unidos se iba a desarrollar su costa oeste, le iba a desarrollar en base a la llegada de los ferrocarriles, y así fue. Ahora, dentro de este concepto de una economía industrial, la infraestructura es la base en la gestión de agua para desarrollar grandes extensiones de tierra. Los ferrocarriles para poder hacer el traslado de carga y pasaje. Muy importante, las redes de energía. Y aquí los BRICS me detengo porque la gran pelea ahorita que se va a dar en el mundo es porque está regresando con una fuerza enorme la energía nuclear. Correcto. Los BRICS están desarrollando no solo las capacidades nucleares con la tecnología existente, sino que están desarrollando capacidades nuevas para la energía que viene en muy poco tiempo. ¿Qué es? La energía de fusión, la fusión nuclear. ¿Y dónde me dejas la energía renovable del sol y todo esto? Yo creo que eso es importante también, ¿no? Bueno, la energía del sol y la biomasa y la energía eólica, tenemos que decirlo con propiedad, es un gran fraude para las naciones. Porque cuando alguien defienda las energías alternativas como alternativa al hidrocarburo, lo que va a producir va a hacer que las poblaciones no sobrevivan. Es muy fácil establecer por qué. ¿Cuál es la densidad energética que tienen los hidrocarburos en este momento? Su poder de transformarse y producir calor y con ello mover a la sociedad. ¿Y cuál es la densidad energética que tienen la energía solar, la eólica, la biomasa y otras? Y uno va a encontrarse que la densidad energética es muy inferior. Históricamente, mejor dicho, la propia evolución humana. Bueno, eso es discutible, Gerardo. No tengo aquí a la mano los datos. Lo podemos pero, un programa, pero la energía nuclear es la única capaz. Me vengo bien armado, pero yo tengo estudios, datos de fuentes diversas que muestran que si hoy se quisiera, es un asunto de intereses que están detrás de la gran industria petrolera, que no quiere todavía hacer una transición, pero que muestran que si hoy se quisiera, técnicamente es posible reemplazar toda la energía de hidrocarburos y combustibles fósiles con energías renovables y con ello apoyar la economía, claro, en una transición de esta gran cultura del automóvil movido por hidrocarburos a automóviles eléctricos y a sistemas de transporte colectivo con un modelo de urbanización diferente también. A mí me gustaría que le preguntaran al gobierno chino si ellos, ¿por qué están en este momento construyendo 28 plantas nucleares, como la que tenemos en Laguna Verde? 28. Y está estigmatizada, satanizada. Sí, y decirle a China, no, estás equivocado, no hagas 28 plantas nucleares, dedícate a producir energía a través de celdas fotovoltaicas o a través de generadores eólicos. Yo le puedo decir lo que le va a contestar China. Yo no, en chino le va a decir groserías, ¿sí? Porque ellos saben que no hay forma de poder mantener un sistema económico en el cual los requerimientos de energía son mayores, no solo en mayor cantidad, sino en mayor calidad, que no destruyan al medio ambiente y además que sean realmente sostenibles. Porque si uno dice, vamos a ver... Bueno, pero la energía nuclear también tiene sus riesgos, ¿no? Todo. Entre otros, los riesgos muy graves de que el combustible de desecho sea
caiga en poder de grupos terroristas y se use para pues grandes atentados contra centros urbanos y cosas como estas, ¿no? Bueno, hay que hacer muchas precisiones. Me gustaría El que plutonio, dedicáramos, no el uranio, ¿no? bueno, las plantas actuales, las plantas nucleares de fisión, son muy seguras. De hecho, tenemos un récord histórico de la seguridad que tienen. La nueva generación de plantas nucleares... El mejor ejemplo es Japón. Sí, en realidad las naciones que han tenido accidentes como Rusia, que fue el error terrible de Chernobyl y se ha discutido mucho, en realidad se entiende poco cómo es que la Unión Soviética reconoce el terrible error que cometió, pero las plantas nucleares funcionan, solamente Pero son noticia. Chernobyl está en lo que hoy es Ucrania, ¿no? Sí, claro, está cerrada, pero las plantas nucleares, mientras no tienen accidentes, nadie hace caso de ellas y siempre están funcionando. Entonces, el asunto aquí es el concepto que se tiene de que la energía es fundamental para desarrollar la sociedad y se tiene que correr algún riesgo. De hecho, la fusión, que es en lo El que está problema es que trabajando el China, concepto de riesgo a esos niveles es muy difícil de manejar para una mente pues que no está entrenada en conceptos estadísticos, ¿no? yo creo que lo que ha pasado es que se ha difundido una propaganda negra y es deliberada. Se le ha dicho a la El problema es que población, basta con un pequeño accidente para que las consecuencias son muy severas. no Dicen que hoy todavía, no dirá si es cierto o no, que hoy todavía se encuentran en Japón, se pesca en Japón marisco, pez, que trae signos importantes de contaminación, resultado del accidente de Chernobyl, y este ocurrió hace cuántos años. Bueno, fue en 86, me parece. Fíjate. No, mira, en realidad lo que tenemos... Entonces el problema lo que es serio, tenemos, ¿no? No, todo el tiempo se hace una medición de las emisiones de radiación que tienen las plantas nucleares. Existe la Comisión Internacional de Energía Atómica y las regulaciones más estrictas a nivel mundial que tiene cualquier industria es la nuclear. No solo, mucha gente que habla de las certificaciones ISOs para la industria, bueno, tienen que saber que esas certificaciones nacieron con la energía nuclear. La tecnología nuclear impone controles altamente estrictos en manejo de componentes. Tú no puedes, una planta, recibir una pieza que es defectuosa. Entonces, lo que quiero decir con esto es, la energía nuclear representa para la humanidad en este momento uno de los grandes pilares en los que se va a poder apoyar, porque el petróleo efectivamente no va a durar más que 30, quizá 40 años. Ahora, bueno, el petróleo se está acabando desde que empezó. Sí, así ¿no? es. Pero yo tengo estudios que ya en 1910, ¿no? Ya estaba acabando el petróleo, ¿no? Sí. Aquí lo que tenemos es que la humanidad... Y es una gran paradoja, fíjate, por ejemplo, no sepas, seguramente sí, porque eres un hombre estudioso, que el año más violento de la Revolución Mexicana, el año que más muertos hubo, fue también el año en que México más petróleo exportó antes de la expropiación cardenista, 1914. Sí, ahora, lo interesante es esto. Porque el petróleo es una industria de enclaves, ¿no? Sí, pero esta industria del petróleo, finalmente es una industria que va a tener que ser usada, como el propio petróleo, para producir derivados de petróleo, plásticos, no usarlo como energético. Por eso estoy de acuerdo. Por eso es que tenemos que dar ese salto. Ahora, lo que tenemos, la futura revolución que tenemos, es que el uso intenso de ferrocarriles, el uso intenso de esta infraestructura, le va a dar a la humanidad un sentido, un futuro enorme, porque lo que tenemos en este momento es un sistema financiero de oprobio, que solamente, no solo busca ganancias. Yo quisiera preguntarles a nuestros amigos de allá detrás de la cámara si nos van a reponer los 5 minutos que empezamos tarde, para ver cuánto tiempo tenemos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Nos van a reponer los 5 minutos que empezamos tarde? Bueno, porque quiero traer a la mesa otro tema. Quiero ver tu reacción y tu respuesta a esto. A ver, quiero ir un paso más allá, a ver cómo ¿qué piensas de esto que te voy a decir? Porque tiene que ver con temas en los cuales estoy trabajando. A ver, más allá de todo esto,
nos enfrentamos a un problema más profundo. El problema más profundo es que cada vez más en procesos fabriles, en distintas actividades, el trabajo humano empieza a ser sustituido por máquinas cada vez más inteligentes. Hay un autor que a lo mejor conoces, y si no te lo sugiero, Ray Kurzweil. No sé si lo conozcas. Es muy importante que lo conozcas. Kurzweil publicó hace ya pues, unos 12, 13 años un libro que se llama The Singularity is Near. La argumentación es más o menos la que sigue. A ver, hay una ley casi hasta ahora tan exacta como la ley de la gravitación universal, que es la ley de Moore. Moore fue un ingeniero como tú, que fundó Intel. Entonces, por eso se le puso su nombre. Moore observó, desde que Intel empezó a desarrollarse, que cada 18 meses la capacidad de cómputo que puedes comprar con $1, por ponerlo de alguna manera, se duplica. Es decir, la capacidad de cómputo del chip normal se duplica cada 18 meses. Entonces, estamos en un proceso en el que por una parte hay un camino de miniaturización que debe tener algún límite sencillamente físico, digo, ¿no? Ya estamos empezando a pensar en chips biológicos, ¿no? Hay una serie de neuronales, cosas como estas, para hacer gadgets, ¿no? Como dicen en inglés, para hacer aparatejos como estos, que bueno, pues, cada vez tienen más capacidad, más poder, y cada vez son más pequeños, y lo más importante, cada vez cuestan menos. Hoy leía yo en alguno de estos diarios y newsletters a los que estoy suscrito porque soy un obsesivo de estos temas, que en China están ya desarrollando un prototipo de smartphone, de teléfono inteligente como este, que va a costar dentro de 4 o 5 años, antes de llegar al 2020, que va a costar la 10ª parte de lo que cuesta un teléfono. Hoy, en México, por ejemplo, por irnos a México, 36% de la población, que es bajísimo en nuestro país, tiene acceso a Internet. Bueno, imagínate cuando esto se duplique, e imagínate cuando, a pesar del poco poder de compra, una persona pueda comprar un teléfono que hace lo mismo que esta cosa hace hoy, o más, porque la tecnología va a una velocidad acelerada, y que cueste la 10ª parte, Gerardo, de lo que cuestan estos aparatejos. Es decir, la tecnología nos está dando, si tú quieres, a través de esto, por una parte, una redistribución del poder del acceso, porque estas cosas dejan de ser cosas de elites o de grupos privilegiados y se abren a todo el mundo. Pero al mismo tiempo, la reflexión de Moore lleva a lo siguiente. Él llama de singularity, o la singularidad, el punto en el que se construya por primera vez o lleguemos a tener un ser no biológico cuya inteligencia sea igual y después superior a la del cerebro humano. Entonces, déjame referirme a algo. Entonces déjame llevarte a lo que esto me lleva. Esto me lleva a una situación muy interesante. Eso significa que la gente ya no va a trabajar. Es decir, el ser humano ya no va a ser un ser atado al trabajo. Va a poder dedicarse a otras cosas, a disfrutar, a hacer el amor, a construir castillos, a hacer música maravillosa, a hacer otras cosas, pero ya no va a tener que trabajar porque van a trabajar los robots, por decirles de alguna manera. Van a trabajar nuestros hijos no biológicos, que van a ser tan y después más inteligentes que nosotros. Entonces, en esa circunstancia, ¿cómo visualizas una organización social que no esté basada ni en este imperio financiero que tú dices, pero tampoco esté basada en el trabajo? Bueno, ¿cómo construimos una sociedad del ocio que funcione
en torno al ocio. Porque hoy, a ver, si tú quieres comer tienes que trabajar, te pagan un sueldo por trabajar y de ahí, pues bueno, te mantienes y mantienes a tu familia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya los seres humanos no tengan que trabajar? ¿Cómo reorganizamos una sociedad en torno al ocio? A ver, Fausto, nos quedan 10 minutos de programa y si quieres es tema para otro programa que podemos adelantarlo, sí, pero me gustaría escuchar tu perspectiva respecto a este problema, que es un problema serio, no es un problema teórico. Lo que yo estoy hablando y parece muy teórico, sí, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Déjame enfocarlo de esta manera. Creo que hay un error. Y ya lo estamos viendo. Sí, pero hay un error. Porque cada vez tenemos menor empleo por unidad de inversión. ¿Por qué está el error? Las máquinas nunca van a poder superar al ser humano porque son de naturaleza diferente. Y al referirme a máquinas me refiero a todo tipo de sistemas informáticos o de cualquier tipo. No van a poder superarlo porque la naturaleza humana, esa es una pelea que la Rusia ha dado durante 40 años. Cuando el doctor Mansky, Mervyn Mansky, allá en el MIT estaba hablando por primera vez de la inteligencia artificial, él decía, no, desde Norbert Wiener hay un problema, decía la Rusia. ¿Por qué? No han entendido. Cybernetics, the human use of human beings, la cibernética, el uso humano de los seres humanos. Sí, pero no han entendido, igual que el doctor Wiener, no han entendido que la naturaleza humana es la naturaleza creativa. El ser humano se vuelve productivo cuando ejerce esa creatividad. Las máquinas no pueden... Pero hoy viene la polémica. No, por eso. ¿Es eso real o es nada más a eso voy? Una de las expresiones de la complejidad del cerebro humano? Déjame decirte, y si es que son dos naturalezas diferentes. Y si construimos un ente pensante con una complejidad semejante a la del cerebro humano, aunque no esté hecho de material biológico, sino de material... Déjame decir por qué, Fausto, no se puede. Porque el concepto de inteligencia artificial también es un concepto equivocado. Porque la naturaleza humana, el cerebro humano, fue concebido para desarrollar, para crear al desarrollar hipótesis y crear ideas nuevas. El cerebro humano lo que hace no solamente... Pero yo de sobrevivir, sí, pero el ser humano frente a una naturaleza hostil, ¿no? Nada en el universo, y esto me refiero a antes de entrar al tema específico de la inteligencia artificial, déjame en estos minutos mostrar... Nos quedan 5 minutos. En qué radica esa naturaleza, esa diferencia de naturaleza humana. En los 40, el gran científico ucraniano, por cierto, Vladimir Vernadsky, el primer biogeoquímico que existió, él estableció que había 3 fases en toda la historia del desarrollo geológico del planeta. Desde que la Tierra es Tierra, ha habido 3 fases en las cuales, o 3 dominios que se han desarrollado. Y el primero, que se tardó muchos millones de años en desarrollarse, fue la litosfera, donde está el reino de lo no vivo, claro, donde están los minerales. Pero que esa litosfera, bajo ciertos cambios y esa evolución del propio planeta, creó las condiciones para la llegada de la siguiente fase, del siguiente dominio, que fue la vida. Y a eso le llamamos... Es un poco la misma teoría o el que expone el famoso biólogo Taylor Wilson. No Taylor Wilson. No, Vernadsky va mucho más allá, porque él dice, llega la biosfera, que llegó gracias a las condiciones que se crearon dentro de la litosfera. Entonces llega la vida y se multiplica. De esa biosfera van evolucionando y hemos tenido extinciones, 5 grandes extinciones. La mayor parte de los animales ya murieron. Cada extinción elimina el 80 al 90% de las especies previas y van desarrollándose. Pero surgen otras. Sí, surgen otras mejores. Cuando llega el hombre, entonces dice Vernadsky, se crea un nuevo dominio, y ese dominio él le llama la noósfera. ¿Cómo se llama? Vernadsky, me mandas el enlace. Y a nuestros amigos se los mandamos. La noósfera se refiere Vernadsky a esta noósfera con N-O, ¿no? Ajá, con doble O, sí. Y se refiere al conocimiento. O sea, las ideas humanas son la fuerza más poderosa
que ha conocido la historia. Bueno, mencionaste a Teilhard de Chardin, por ahí va un poco también. No, es que de lo sé Teilhard, porque él tiene una idea más bien mística. Bernatsky es totalmente científico. Y lo que dice Bernatsky es, estamos en este momento apenas descubriendo lo que es capaz de hacer la atmósfera. Esto lo menciono porque cuando se habla de la era de la robótica y la era de lo que sorprende en realidad, lo que estamos teniendo es que estamos confundiendo. Las computadoras, el poder que tienen de cálculo es un poder lineal, es decir, solamente funciona en base pero eso deja de ser así en la medida en la que su complejidad llega a ser semejante a la del ser todavía humano. No existe en este momento, por más que ha estado buscando. Pero si continúa funcionando la ley de Moore, que es lo que dice Kurzweil, vamos a llegar a la singularidad, es decir, vamos a llegar a un momento en el que, queramos o no, vamos a tener un ser no biológico con una complejidad semejante a la del cerebro humano. En realidad la complejidad del cerebro humano no radica en la capacidad de cálculo, porque para eso están las máquinas y que lo hagan. La complejidad del ser humano radica en la gestación de ideas, y no existe en todo el universo conocido por nosotros algo semejante al cerebro humano. Nos están avisando de la cabina que nos quedan 5 minutos. Sí. Entonces yo quisiera retomar algo importante para México. Bien. México, en este momento necesitamos forjar una alianza con los BRICS, porque significa el paso, el horizonte que la humanidad, el paso que está dando la humanidad a un nuevo horizonte. Los BRICS representan un nuevo sistema de cooperación, una forma en la cual las naciones pueden retomar su soberanía, como lo establece Grecia, volviendo al principio de la charla. De alguna manera las políticas está desarrollando nuestro amigo y admirado amigo, el canciller José Antonio Meade, pues van en esa dirección, ¿no? México está sucumbiendo ante las presiones que han venido principalmente de la banca, de Wall Street, por supuesto del gobierno de Obama, y lo que vemos pues hasta ahora es que los proyectos que se habían planteado no es que se hayan cancelado del todo, quedaron en un stand-by, en un limbo, pero pueden reactivarse, y lo que estamos viendo en general, Fausto, es una serie de cambios muy rápidos que van a ocurrir pronto, y nadie puede en este momento decir, no, México no va a entrar nunca a los BRICS, cuando lo que existe en este momento es que la única alternativa para darle un viraje a este desastroso sistema económico del cual México está imbuido y no va a poder salir de él hasta que no haya un cambio de ese sistema, yo estoy convencido de que dentro del gobierno mexicano hay un interés por desarrollar la economía junto con los BRICS, porque la mayor parte de América Latina ya está participando activamente. Las naciones de Asia siguen invitando a los propios Estados Unidos a que participen. El peligro más grande que tenemos enfrente es si un accidente, si la situación se sigue complicando en el Medio Oriente, en Ucrania, y se desata una guerra como la que se pretende, Occidente, los bancos y la estructura del establishment financiero pretenden hacer una guerra local en Euroasia, incluso con el uso de armas nucleares. Lo que están diciendo, qué delicado los grandes, lo que están diciendo los expertos en armas en el mundo, y hay una rebelión en los Estados Unidos, es que eso es imposible. Una vez que se desate. Gerardo, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos, los temas son fascinantes, interesantes. Tenemos que evitar una guerra nuclear, y para poderla evitar requerimos un nuevo sistema económico. No, pues después de eso ya los cucarachas se encargarán de volver. Por eso tenemos que evitarlo. Todas las guerras, Fausto, son evitables. Tú sabes la historia. Claro. Y en México tendríamos que regresar a una tradición. Yo creo que el mejor momento que tuvo México en su relación con el tercer mundo, en su relación incluso difícil, pero necesaria con los Estados Unidos, fue en el periodo de José López Portillo, donde había una orientación clara. México tiene una misión como ser uno de los países líderes en el tercer mundo, con una política de desarrollo, y que logramos tener. Ya está sonando a Luis Echeverría. Bueno, tú eres de esa generación. Pues sí, yo lo sé, pero te forjaste gracias a López Portillo. Fue
el secretario de Hacienda López Portillo, mi jefe querido don David Ibarra, quien me dio la beca para ir por primera vez a Harvard, ¿no? Porque esa era la orientación. Después del Carlos Estado Salinas, mexicano, que era secretario de Planeación del Presupuesto, me apoyó para tener la beca de CONACYT y hacer mi doctorado. ¿cuántos jóvenes como Fausto Alzati no fueron al extranjero? ¿Y cuántos van ahora? CONACYT, del cual después sería yo director general, donde amplié el número de becas que se dieron para estudiar al extranjero por más de 20 veces. Porque hay un Después de proyecto de conseguir, nación. claro. Ahorita no hay proyecto de nación. Esa es la diferencia. Es verdad. Tenemos Pues, que recuperar ese proyecto entonces de el nación. último presidente que tuvo un proyecto de nación se llamó José López Portillo. no, se llamó Carlos Salinas de Gortari. No, Salinas no. Bueno, lo dejamos para el siguiente Ok. programa. Gerardo, un placer gusto conversar también estar contigo, contigo. muy interesante, muy inteligente, muy bien informado. No coincidimos en todo, aunque compartimos la inquietud por algunos de los grandes temas, sobre todo el futuro de la humanidad, el futuro de México, mis queridos televidentes, frente a las grandes corrientes del cambio tecnológico, del cambio financiero, qué es lo que viene, qué va a suceder. Se los dejamos para que no duerman tranquilos esta noche y esperamos tener aquí a Gerardo próximamente para continuar con estos temas. Pues soy su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza. Este es su espacio semanal, Entendamos la Economía. Muy buenas noches, y estamos fuera del aire.